Soy hoy el superpeso, sigue dando sorpresas, el superpeso. Teníamos otro tema preparado, pero es tan fuerte lo que está pasando con el peso Sí. que aunque llevemos rato hablando del famoso superpeso, vale la pena volvernos a detener tantito. Número uno, ¿cuáles son las razones que explican la fortaleza del peso? La primera es la debilidad del dólar en el mundo. El dólar se ha deteriorado casi 8% frente a lo que llaman una canasta de monedas, que incluye monedas de países fuertes y de países emergentes. Aún así, en esta canasta, el peso es la moneda que más ha ganado frente al dólar. Sí. Tenemos explicaciones normales y yo diría explicaciones esotéricas. A ver, las esotéricas primero, porque son las que seguramente van a venir de allí en la mañanera. Las esotéricas se está manipulando el peso. La verdad es que mucha gente tiene en la cabeza otro momento en donde el tipo de cambio era controlado, donde incluso el nivel de reservas del Banco de México se da a conocer 3 veces al año. Sí, era ridículo. Es que manipular el peso está muy difícil hoy en día. ¿Cuántos recursos necesitas para manipular el peso, ¿no? A ver, 80% de las transacciones relacionadas con el peso se dan en Estados Unidos, en el mercado de Chicago. Dicho de otra manera, el valor del peso se define menos en México y más en el mundo. Y se refleja por un mercado activo de divisas. La otra explicación esotérica que de alguna manera a muchos les gusta es, bueno, hay una especie de conspiración donde está entrando muchísimo dinero de quién sabe dónde. Lo cierto es que las entradas de dinero normales son suficientes para explicar. Entiendo por normales ingresos de dinero por turismo, por remesas, por exportaciones. Hay que recordar, las exportaciones en este momento están por encima de los 1.300 millones de dólares diarios. Tenemos las remesas, 5,000 millones de dólares mensuales. De locos. Más los capitales que vienen muy legales a invertirse en valores gubernamentales de México, que están pagando muy altas tasas comparadas con otros países, ¿no? Están pagando muy altas tasas y además ganan copeteado con la revaluación del peso. Claro. Si alguien compró al principio del año un bono o un udibono o un CETE, gana el 12%, el 11% que paga, pero además gana lo que el peso se ha revaluado. Entonces, es bastante buen negocio por lo pronto. Porque con los pesos que le dejaron al 11,5%, 12%, van a estar menos pesos para comprar los mismos dólares que trajo. Cosas chistosas. Normalmente el peso no se revaluaba cuando el nivel del petróleo caía. El petróleo, la mezcla mexicana, ha caído más de 12% en el año. Pero ya no es tan importante la economía mexicana, el petróleo. Ya no somos una economía petrolizada. Es muy importante eso que dices. Y la otra cosa que es peculiar, la teoría económica diría, con una revaluación del peso como la que estamos viviendo, va a ser muy complicado exportar. Se encarecerían las exportaciones. No. La verdad es que no está pasando. Los sectores exportadores están rompiendo récord y eso tiene que ver no solo con la competitividad, sino con el famoso desacoplamiento de Estados Unidos frente a China. Muchos de los compras que Estados Unidos hacía a China ahora las está haciendo a México, y eso genera una demanda por productos mexicanos. Más un mercado laboral en Estados Unidos que sigue generando un diableal de empleos cada vez mejor pagados. O sea, el consumidor en Estados Unidos tiene más dinero para comprar cosas. Y la otra cosa esotérica que vale la pena solo ponerla en la mesa literalmente para tirarla a la basura es lo que hemos visto en estos 4 meses con el peso nos sirve para decir qué va a pasar de aquí a final del sexenio. La verdad es, como dicen las casas de bolsa en todas sus publicidades, los rendimientos son históricos, no son pronósticos de lo que va a ocurrir en el futuro. Correcto. Entonces, no
no podemos suponer que el peso, porque empezó en 19 y ahora está en 17.60, va a terminar en 16 pesos. No, mira, lo único que yo sé es que conforme bajen las tasas de interés y se va a ir encareciendo el dólar automáticamente. Y mucho del capital golondrino que ha llegado a México se va a ir. Van a llegar menos dinero por remesas. ¿Por qué? Porque va a ser más... O sea, todo está ligado a eso. Mucho de esta expresión, incluso de capital golondrino, surgió en un momento que decía, no, la solución al capital golondrino son los controles de capital. No. La solución es que todo funcione en caja de cristal, que la gente que le interese se puede informar y diga, aquí esto está raro porque este número no coincide con lo que tenemos, o todo está bien. Por lo pronto... Todo está bien hasta ahorita, en lo que es finanzas, ¿no? Y lo que son los números de dinero. Un factor que no hay que dejar de decirlo es la autonomía del Banco de México. Es uno de los factores que explica el tipo de cambio. Oye, ¿por qué no elegimos a los gobernadores del Banco de México voto directo popular? Porque ahora sí viene una devaluación. Sí. No más cuando se anuncie, se devuelve el peso. A ver, Marco. Yo creo que hay diferentes aristas sobre este tema de la fortaleza del peso, ¿no? Y una que recientemente ha estado repercutiendo, por ejemplo, en el campo mexicano y particularmente aquí en el noroeste del país, es que se están dando dos crisis en tema del precio del trigo, los de los trigueros. Por un lado hay una baja a nivel de los mercados internacionales y por otro lado, pues lo que hace barato el dólar abre la posibilidad de importación y una competencia contra estos trigueros. Resulta ser que lo que se les puede garantizar por pago es muy por debajo de los costos de producción. Y estamos hablando de una porción muy importante de gente que se dedica a sembrar. Pero eso no ocurre con el maíz, por ejemplo. Con el maíz, que es la principal cosecha, tú me estabas platicando, Luis Miguel. Está ocurriendo lo contrario. No, sí ocurre, pero están los precios de garantía al rescate. Ahí está el asunto. Pero tenemos la esquizofrenia de que el precio de garantía queda 40 o 50% arriba del precio internacional. En el caso del trigo y de lo que se ha estado debatiendo sobre el tema, dicen que no es así, pues, o sea, que desafortunadamente esta repercusión, este movimiento, pues, en alguno de los mercados hace que se tenga que garantizar hoy mucho menos. Y parte de los efectos es este tema del dólar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero plantear es que así como tiene ventajas para la economía, tiene sus desventajas. Claro, como todo, ¿no? En la vida. Exacto. Como ¿no? todo en la vida. Esa es la otra cara de la moneda. Claro, ¿y cómo afecta esto al café allá en Jalapa, mi querido Luis? Digo. Pues con lo que dice Luis Miguel, de que las exportaciones siguen manteniendo un buen ritmo, pues creo que afortunadamente el café de exportación veracruzano no ha sufrido consecuencias. Lo que yo sí quiero destacar es que como narrativa política esta dinámica este peso fortachón sirve y sirve muchísimo, ¿no? Porque es una de las cosas que siempre se vio como estaba muy, muy atada a la debilidad política y que de los presidentes en turno, y que ahora se presume como una fortaleza del presidente en turno, aunque como decía Luis Miguel, no necesariamente dependa del presidente, ¿no? Pero sí quiero destacar eso porque es lo que se dice, lo que se escucha en el día a día, ¿no? Uh-huh. ¿Y allá en Zacatecas, Luzma? Oigan, pues yo la verdad es que se me hace completamente irresponsable y arriesgado que el gobierno federal considere el fortalecimiento del peso como un logro de su gobierno, porque al final, como ustedes comentan, falta estudiar un poco para darte cuenta que viene en su mayoría de temas extranjeros, de la relación Estados Unidos-China, de las exportaciones que no dependen de cuánto trabajo hace el gobierno federal, y pues que al final también añadiendo al comentario de Luis Miguel, pues que el día de mañana puede ser completamente diferente y entonces esa medalla que se cuelgan día a día pues se caiga de la nada, ¿no? Hay ese riesgo, ¿no? Hay ese riesgo que hay hasta en el refranero de la clase política. Hay una frase que se atribuye a Carlos Salinas que decía: presidente que devalúa, se devalúa. Era de López Portillo. A él sí se Creo le que cayó. la frase era de López Portillo. Presidente que devalúa, se evalúa,
y que iba a defender al peso como un perro y todo el mundo le ladraba cuando lo veían pasar. ¿Qué es? Así fue, yo me acuerdo. Y como dice Luis Rodríguez Alemán, sí hay algo en donde se interpreta la fortaleza del peso como una señal inequívoca de que la economía está fuerte. Lo hemos comentado aquí, yo digo, es como si vas a revisarte los riñones y llegas con tu examen de la vista y tienes vista perfecta 20/20. Y dice, oiga, pero le quiero revisar sus funciones renales. Hasta que ya no funcionan los riñones, ya no ves nada y te mueres. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay alguien que pueda tener una bola de cristal para decir, esto va a durar tanto tiempo? No, creo que en cualquier caso es mejor estar dándole vueltas para explicar una buena noticia que todo lo contrario. Claro, y estar cautos de que no ocurra algo que desplome la situación. Mensajes.